A quien esté escuchando. Casablanca. Es una ciudad en el oeste de Marruecos, capital de la región de Casablanca Seat. Está situada en la costa del Océano Atlántico, 80 kilómetros al sur de Rabat, la capital administrativa. Y es la mayor ciudad de Marruecos. Claro que no les voy a hablar de esa Casablanca, sino de la película homónima a tal, la cual es una película estadounidense de 1942 dirigida por Michael Curtis. La historia realmente iba a ser una obra de teatro, pero acabó convertida en esta película. Está protagonizada por Rick Blaine e y Elsa Lund. Y también sale Laszlo, pero Laszlo es el tercero en discordia en este lugar. Rick Blaine es interpretado por Humphrey Bogart e Ilsa por Ingrid Bergman. ¿Qué ocurre en Casablanca? Bueno, en Casablanca todo el mundo está yendo al café de Rick porque durante el segundo conflicto armado a escala internacional, el segundo mundial le voy a decir, Rick tenía un café. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al estar ubicado en Marruecos es un lugar pues medianamente neutral. Eso que significa que no hay problema. O sea, si tú eras una persona perseguida por alguna parte del régimen, no te podían detener ahí, porque ya no estabas dentro de la Francia ocupada, pero al mismo tiempo seguías estando en Marruecos de Francia y este sistema colonial tan raro que existía en aquella época. Entonces Rick tiene un café. En este café se permite el juego, cosa que se supone que estaba totalmente prohibida. Sin embargo, vemos a las personas jugando. Incluso hay un momento bastante altruista de Rick donde una persona le pide mucho dinero y él va y hace que su esposo gane en la ruleta. También vemos esta parte de cómo la ruleta ha estado mañana todo el tiempo, de cómo la ruleta conviene a la casa, que es algo que sabemos todos, e incluso por pura estadística. Es muy difícil que consigas quebrar a una ruleta porque tiene un montón de números y aunque tú tires negro o rojo, acaba teniendo 33% de probabilidades porque también existe el cero que no tiene ningún color. Es muy difícil que uno consiga quebrarlo, pero bueno, siempre se amaña un poco más. Entonces, en el café de Rick se junta toda la gente, incluso un músico, Sam. Y Sam tiene un papel en esta serie. Porque ¿qué ocurre? Vamos viendo cómo Rick es una persona medianamente amargada, alejada. Es como este arquetipo de hombre muy a la James Bond. Frío, serio, mujeriego. Las mujeres se derriten por él, pero él no quiere estar con él. Todo el mundo busca tener un ratito con él, pero él no puede. Alguien alejado, distante. ¿Qué es lo que ocurre? La trama principal realmente se basa en unas cartas que pierde Ugarte. Ugarte es una persona que está vendiendo unos documentos. Y estos han conseguido después de haberle quitado la vida a dos personas. ¿Qué significa esto? Que si uno los consigue, puede tener libre tránsito por toda Europa. Y de ahí puede volar hacia Estados Unidos. O sea, básicamente, si tú tienes eso, no importa qué hayas hecho, eres libre de tomar un avión y largarte a América y rehacer tu vida de la mejor forma que tú puedas o de la mejor forma en la que tú lo quieras. Entonces, Ugarte es atrapado por la policía. Rick se queda con los salvoconductos y él resguarda los salvoconductos donde nadie los iba a buscar, es decir, los guarda dentro del piano de Sam. Estos dos salvoconductos son realmente la manzana de la discordia, porque todos los quieren. Si eres un refugiado, si eres lo que sea, nadie te puede tocar en teoría mientras tú tengas los salvoconductos, porque aparte de todo están firmados por la autoridad. Entonces una autoridad te dio luz verde para que pudieras salir. Y obviamente en un mundo tan difícilmente conectado como era en ese entonces, era muy probable que pudieras escapar. Muy, muy probable. ¿Qué es lo que ocurre? Está Rick en el café. Está Sam tocando. Empieza a tocar. Empieza a tocar una canción. La canción de Rick y de Ilsa. ¿Y qué es lo que ocurre? Ella lo pide. Tócame esa canción, Sam. Sam lo hace. Y llega Rick a decirle que le pidió por favor que nunca tocara esa canción para que Sam simplemente le responda. Ella lo pidió. Y se ven de frente. Rick ve a Ilsa de frente. Ilsa lo ve a él. Y todo empieza, todo este trayecto dramático inicia. ¿Por qué? Porque resulta que Ilsa y Rick tuvieron todo un pasado
Y no es un pasado simple, es un pasado en el que ellos estuvieron en París poco antes de la ocupación, en el cual ellos convivieron, en el cual ellos iban a escapar juntos como tanto se acostumbraba. Y realmente a Rick lo dejaron abrazado de un poste esperándola y nunca llegó. Y literal está al lado de una farola, abrazado de la farola, cuando Sam le entrega el papel en el cual Ilsa le dice que ya no van a poder seguir juntos. Cuando antes habían hablado y habían dicho que iban a seguir juntos, que se iban a escapar de ese París. También parece que mucha de esta amargura y distancia que está marcando Rick durante todo el tiempo proviene de ese trauma o de ese evento que tuvo en el cual Ilsa lo dejó, lo botó. Hasta ese momento a mí me parecía que Ilsa es un personaje sumamente grotesco, o sea, incluso me genera antipatía. Aparte que las actuaciones son hermosísimas, porque genuinamente parece que Ilsa sigue amando a Rick al mismo tiempo que ama a Laszlo, Víctor Laszlo. ¿Quién es Víctor Laszlo? Fue un activista que está siendo perseguido por los alemanes. No quiero ofender a la nacionalidad, pero me entienden que no puedo decir el nombre del partido. Entonces, es perseguido por ellos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha sido un activista político muy importante. Un activista que incluso cuando estaban ocupando su ciudad continuaba con una imprenta publicando cosas en contra de ese tipo de régimen. La historia es muy cruel, de hecho. O sea, yo me pongo en los zapatos de Ilsa y debe ser horrible. Ilsa creyó que Víctor estaba muerto cuando empezó a estar con Rick. Y después se entera que Víctor sigue vivo. Entonces, para mí, para mí en lo personal, me parece que no solo no es un triángulo amoroso simplemente en el que una persona está jugando a dos bandas, sino que es un triángulo amoroso que existe derivado del hecho de que tú creías que esa otra banda ya no estaba ahí. O sea, si tú estás enamorado y crees que tu pareja ya nunca va a volver o que simplemente no me voy a ir tan extremo. Si tú sales con una mujer y de repente ya te gostea y tú empiezas a salir con otra, pues quizá ya después te enteras que no te gosteó, sino que tuvo una serie de eventos muy desafortunados en la vida que la llevó a no tener ni siquiera forma de conectarse contigo. Mientras tú ya estás con alguien más, realmente tú no estás jugando a dos bandas. Tú creíste que una de esas personas ya no estaba ahí. Y eso es lo que me parece en cuanto a lo dramático, más importante de lo que tiene Casablanca, aparte del final. O sea, porque no es que ella esté enamorada de él y de él porque él la descuidó o algún pretexto de cualquier de ese estilo, sino que más bien me parece que en este caso Ilsa creía que nunca más iba a poder estar con Víctor. Sin embargo, no era porque Víctor no quisiera o ella no quisiera, sino porque creía que Víctor ya no continuaba con vida. Pero Víctor estaba ahí y Víctor volvió. Y por eso deja plantada a Rick. Porque después de todo, Ilsa está casada con Víctor. Claro, en ese momento ella creía que era una viuda de Víctor. Una viuda de Víctor. Corregiría a la viuda de Víctor, pero no creo. Entonces, ella creía eso. Si tú crees eso, no veo por qué no rehacer tu vida con otra persona. Y ese es el drama, porque Víctor trata de comprarle los salvoconductos a Rick, pero Rick no quiere. Y él le dice, ¿por qué no? Y Rick le responde, pregúntale a tu esposa. Vemos los flashbacks de cómo estuvieron en el pasado, de lo que vivieron en París, de cómo el bar en el que Stan les está regalando champaña porque dice que preferiría tirarla por la alcantarilla antes que dejar que los alemanes se la tomen. Hay más cuestiones geopolíticas, como esta parte donde cantan la Marsellesa y una canción en alemán al mismo tiempo. Y la historia continúa. La historia continúa y continúa y continúa. Hasta el momento en el que Rick, porque a pesar de esto, que es una completa fachada del hombre frío, duro y calculador, y lo vemos cuando hace esta cuestión que les dije de la ruleta y de darle tanto dinero a un hombre para que pueda marcharse de ahí. Cuando vemos esas cosas, Rick tiene un último evento. Rick decide, y ese es el spoiler final si quieres ver Casablanca, vela, yo ya sabía en que acababa, pero Rick ha decidido que le va a dar los salvoconductos a ellos para que se marchen. Víctor cree que Rick se va a ir junto con Ilsa. Ilsa está en la idea de que también se va a ir con Rick. Sin embargo, cuando llega el final de la historia, resulta que Rick le da el salvoconducto a Víctor y a Ilsa. Y es cuando se despide de ella y dice esta frase que es tan popular y tan repetida. Nosotros siempre tendremos París. Siempre nos quedará París. Y es una frase que me parece tan poderosa y tan fuerte porque realmente siempre nos quedará París. Claro está que no todos tenemos París, pero yo se lo podré decir a mi novia, siempre nos va a quedar Ciudad Universitaria. Probablemente tú que me estás escuchando se lo podrás decir a esa persona, porque quizá esta historia te está sonando a una persona y a esa persona le podrás decir siempre, siempre nos quedará no sé qué lugar, la Narvarte, el café Larín, yo qué sé.
Café de Rick incluso. Todos tenemos un lugar que siempre nos va a quedar con esa persona. ¿Qué ocurre después? Les entrega los salvoconductos firmados por la autoridad. Y Rick, junto con la autoridad, observan cómo el avión se va. Y es la parte que yo amo de esta película. Porque el avión se fue e Ilsa nunca se bajó. Ilsa jamás se bajó del avión. Y a título muy personal yo esperaba que Ilsa se terminara por bajar del avión porque de verdad que era muy necesario que Ilsa se bajara del avión para continuar con esta visión romántica en la cual elige a Rick, para terminar con esta visión romántica en la cual le hace más caso al corazón de lo que le hace caso a la mente. Porque es obvio que si se va a América con esos salvoconductos va a poder vivir una buena vida. Si se queda con Rick, se queda al infortunio, a la desidia, al no saber qué, a la incertidumbre más que a la desidia. Pero decide irse con Laszlo y dejar a Rick. Y nunca se bajó del avión. Y la leyenda del segundo rollo, había una leyenda del segundo rollo donde se pagaban miles de millones de dólares por quien tuviera el segundo rollo de Casablanca, en el cual contaban que ella se bajaba del avión en vez de irse con Víctor. Los Simpson incluso tienen una cuestión ahí. Yo recuerdo la primera vez que la vi y entre las lágrimas que estaba soltando. Claro está, yo entiendo el lenguaje cinematográfico de unos años para acá. Yo siempre creí que iba a haber otra escena en la cual ella llegaba. Dejé los créditos correr en un afán de querer pensar que cuando acabaran los créditos iba a haber una escena de Ilsa descendiendo del avión, mirando a la cámara y recordando que no tenía que irse con Laszlo. Desgraciadamente eso no pasó. Y es lo que me encanta de esta historia porque es una historia real. Aparte que nos habla de un Rick que es abandonado no una, sino dos veces. E incluso él mismo antepone las necesidades y el supuesto egoísmo que parece que tiene cuando una mujer le habla y le reclama porque ella no le hace caso. Antepone todas esas cosas a la felicidad de Ilsa. Por tu felicidad a costa de la mía, como dijo aquel. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Yo quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Entonces, es un peliculón. Es un final maravilloso porque te hace llorar. Conozco mucha gente y gente me lo dice. Yo la veo cada tanto, aún a la espera de que esta vez sí se baje del avión. Pero Ilsa nunca se bajó y también me parece que nos habla de muchos amores que fueron y de amores que nunca pudieron haber sido. Porque al mismo tiempo creo que todos, o casi todos, podemos hablar acerca de una persona que decidió no bajarse del avión. Y en su caso quizá de una manera un poco más cobarde que la de Ilsa, porque muchas personas que yo conozco que me dijeron que no se bajaron del avión por ellas, no era porque ellas hubieran decidido que estarían mejor con otra persona o creían que estarían mejor con alguien más, sino que simplemente decidieron tomar los salvoconductos y actuar de manera completamente egoísta. Y como dato curioso, como dato muy curioso, Casablanca fue grabada totalmente en estudios. El Café de Rick no existe. Entonces, si algún día te llegan a invitar a Marruecos y te dan el tour para ir al café de Rick, pues ve, pero realmente no es el café de Rick que vimos en Casablanca, es otro café. Supongo que debe haber uno, pero no es realmente el café de Rick de Casablanca. En Casablanca no grabaron nada de esto, todo lo grabaron en Estados Unidos y en estudios. Y es una película mítica, es una película grandiosa, es una película que ya casi cumple 100 años y sin embargo la seguimos viendo. Yo la veo, yo la he visto. O sea, esta cosa cuando apareció creo que mi abuelo ni siquiera había nacido. Aparte que es considerada de las mejores películas de la historia. Si puedes verla, de verdad, dale una oportunidad. Casablanca no decepciona. Casablanca es mi filme favorito de todos. Yo lo veo y lo veo y lo vuelvo a ver. Que nos habla justo de muchas de las pasiones humanas. Nos habla de este amar tanto a una persona que decides dejarla ir porque crees que será lo mejor. Nos habla de cómo esta coraza que tenía Rick se rompe. Nos habla también de estos sentires que tenía Ilsa, porque se lo repito, ella creía que era viuda y resulta que no. Laszlo también, como el gran activista, como el gran personaje que está decidiendo pelear en contra de todo el régimen, pero no dejan de ser humanos. Uno un gran hombre de negocios exitoso, otra mujer bellísima y el otro un gran activista que terminan por llevar un triángulo amoroso como tantos otros triángulos amorosos conocemos. Y hemos conocido de personas mucho más mundanas, si se quiere, de las chicas de la oficina, de los compañeros de la universidad, de los compañeros de la preparatoria, de los chicos del gym,
conocemos triángulos amorosos menos glamurosos que estos. Casablanca es un peliculón, Casablanca es un peliculón, de verdad, véanlo. Y lloren conmigo, porque yo ya sabía que Ilsa no se bajaba del avión, pero eso no me quitó la esperanza de que esta vez, por algún azar que no entiendo, solo porque la viera yo, Ilsa decidiera así bajarse del avión. Porque la estaba viendo yo, hubiera una escena postcréditos en la cual yo pudiera ver a Ilsa decidiendo que el mejor lugar no era Estados Unidos con Laszlo, sino era donde fuera, mientras fuera con Rick. Muchas gracias a quien escuchó hasta acá.